Oli, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver el tema de esta semana, que esta semana y la siguiente, o sea, semana 7 y semana 8, nos tocará ver convertidores de CDC. Hoy les voy a explicar generalmente cómo funcionan los convertidores. Voy a explicarles un poco de fórmulas y después vamos a ver un ejercicio que lo haremos en la clase. Antes de comenzar con toda la explicación del tema, quiero decirles que este tema es en serio un tema muy sencillo de entender. Para esto justamente es que estoy haciendo las tutorías para que cuando veamos el tema no se sientan abrumados o abrumadas, porque sé que quizás en clase cuesta entender un poquito. Entonces, quiero que sepan que ese es un tema 100% comprensible, de que es muy fácil, de que tenemos muchos recursos y que nos puede ir muy bien, muy, muy bien en este tema. Vamos a ver. Hoy les voy a explicar un poco de los conceptos básicos de convertidores de CDC. Vamos a ver un poquito de fórmulas y al final veremos un ejercicio que vamos a ver en clase, como para que lo entiendan mejor y así, y van a ver qué fácil que es. Van a sorprenderse de lo sencillo, literal. Mm, ok. En los convertidores, los conceptos básicos que tenemos es que el convertidor es un circuito al que le llega un valor de voltaje y de corriente y sale del circuito con otro valor de voltaje y de corriente. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, 100 volts en la entrada, pasa por el circuito y si yo quiero, lo puedo maximizar o lo puedo minimizar. Es decir, si yo tengo 100 voltios en la entrada, eso se pueden convertir en 500 voltios si yo quiero, o se pueden convertir en 50 voltios si yo quiero. Esta imagen lo saqué de este video de YouTube, por si quieren este, ver un poquito más del tema y así. Ok, y antes de continuar como con la explicación, y así siento que con este tema, y para que no se enreden mucho, y para que tengan claridad en la mente, siempre, siempre, siempre hay que tener en mente para qué yo voy a ver este tema y qué es lo que voy a hacer con la materia que voy a ver, digamos. Y yo siento que en este tema lo más importante es entender cómo funcionan, digamos. Si usted entiende cómo funcionan los convertidores, ya las fórmulas están, ya literalmente tenemos un montón de recursos para poder sacar las fórmulas, para poder utilizar las fórmulas y así, porque por ejemplo, les digo que para el examen final el profe nos deja llevar las fórmulas, digamos. Entonces podemos llevar todas las fórmulas de los, creo que son 5 convertidores diferentes que vamos a ver en el curso. Entonces, usted puede llevar las fórmulas de los 5 convertidores diferentes y con eso puede solucionar los problemas, digamos. Entonces, no se estresen por las fórmulas porque para la tarea de ahí vamos a tener mucho tiempo para poder saber cómo es que se deducen, cómo usarlas y así, pero ya las fórmulas existen y están escritas en piedra, pues digo yo, porque ya son convertidores que se usan mucho y son genéricos. Pero bueno, entonces, lo primero que tienen que tener en mente es entender cómo funcionan realmente. Eh, con las fórmulas que les estaba contando, vamos a poder dimensionar los convertidores. ¿Y qué quiere decir eso? Que con las condiciones que nos dan, vamos a poder calcular cuánto es la capacitancia y la inductancia que necesitamos para las condiciones que nos dan, digamos. Y también podemos calcular lo que nos piden, que algunas veces nos piden ciclos de trabajo, algunas otras nos piden voltaje de entrada, algunas otras voltaje de salida y así. Pero es muy, muy fácil. Solo entiendan primero cómo funciona. Ok, y comenzamos con los conceptos así más básicos. A ver, cómo rayo. Este circuito que ven acá es el más básico de los convertidores. Es el principio así como más importante y más básico. ¿Y cómo es que funciona esto? Si analizamos el circuito, vemos que tiene
una fuente de entrada, un switch y una resistencia. Entonces, este switch conmuta rápidamente, digamos, entonces está encendido, apagado, encendido, apagado. Y este circuito genera esta forma de onda. ¿Y qué quiere decir esta forma de onda? Básicamente es que este va a tener voltaje si el switch está en la posición uno, o sea, si está encendido, y no va a tener voltaje si el switch está apagado, o sea, en la posición 2. Y si le hacemos una integral, como las que ya hemos hecho anteriormente en el curso, a esta forma de onda, vamos a tener esta fórmula, que el voltaje de salida es igual al ciclo de trabajo por el voltaje de entrada. Entonces, básicamente así es como funcionan los convertidores. Ese es el principio más básico como pues de todos, pero ya para los convertidores que vamos a ver más adelante, y como no vivimos en un mundo ideal, hay que ponerle una inductancia y un capacitor. ¿Para qué? Para que ese filtro LC pueda eliminar armónicos de alta frecuencia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues básicamente que funcionen bien los convertidores, basically. Vamos a ver cómo puedo borrar esto. Borrar, 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 borrar. Ok, sigamos con la siguiente filmina. Esto es justamente lo que les decía. Vamos a ver si puedo rayar por aquí. Hay que ponerle un filtro LC, porque no puedo rayar. Ok, un filtro LC. Aquí está la inductancia, aquí está el capacitor. Y dice que esta fórmula o esta fórmula de este principio de operación que dice que uno de los criterios de diseño es una frecuencia de corte mucho menor a la de conmutación, esta formulita de aquí nos funcionará más adelante cuando estemos haciendo los cálculos. Mm, Ay, creo que no borré esto. Borrar, borrar, borrar. Pero sí, es básicamente que tenemos un filtro LC y que como queremos que funcione bien, esta formulita tiene que cumplirse. Vamos con la siguiente. Ok, estamos ya con el análisis del convertidor. Y como sabemos, digamos, en un switch, pues hay, pues hay dos estados, ¿verdad? Entonces hay que analizar el convertidor cuando está encendido y cuando está apagado. ¿Y para qué nos funciona eso? Para poder dimensionarlo bien, para poder hacer los cálculos, para poder pues trabajar con él, digamos, básicamente. Eliminar, ¿cómo escribo aquí? Ujú. Entonces tenemos que, este es el convertidor, ¿verdad? Entonces, si el switch está en la posición uno, que sería cuando está encendido, este será el circuito equivalente. Es decir, que la corriente viene por aquí, por el inductor, después baja por el capacitor y esta corriente carga el capacitor. Lo está cargando cuando el switch está encendido. Después tenemos que analizarlo cuando el switch está en la posición 2, es decir, cuando está apagado. ¿Y qué pasa cuando el switch está apagado? Eh, la carga que tenía el capacitor comienza a cargar la resistencia. Así es como yo lo entiendo. Está apagado, encendido. ¿Y para qué nos funciona esto? Para poder hacer bien los cálculos. Vamos a ver. Sí, básicamente es eso. Después ya seguimos con las fórmulas. ¿Cómo les explico esto? Anotar. Ajá. Para poder dimensionar los convertidores, tenemos que ver el principio de operación de VTA. ¿Y qué es eso? Ya más adelante lo veremos. Pero básicamente esta fórmula viene de el análisis en el convertidor Buck. Ay, no, me pasé. De el análisis en la corriente del convertidor Buck, que dice que la corriente en la bobina, si no estoy mal, di por la L,
es uno entre L por la integral de cuando la bobina está en estado de encendido y el voltaje en la bobina cuando el convertidor está en estado de apagado. Eso se suma y se resuelve y nos da esto. Y en la próxima filmina veremos que el principio de VTA quiere decir que la corriente en el inductor es plana y para efectos prácticos para nosotros, nosotras, quiere decir que la corriente en el inductor es igual a cero. Entonces eso nos da esta, esta fórmula final y dice que el área bajo la curva de carga de la bobina es igual al área bajo la curva de descarga. ¿Y qué quiere decir eso? Ese es el criterio VTA. Básicamente que la carga de la bobina es igual a la descarga. Bueno, el área bajo la curva de eso, pero X, digamos. Sí. ¿Y para qué nos funciona el criterio de VTA? Básicamente es para facilitar los cálculos, porque si usted tiene que el voltaje en la inductancia cuando el switch está encendido por el tiempo de encendido es igual a esto, será más fácil para los cálculos. Si no me están entendiendo por el momento, ya con los ejemplos les será más claro. Ok. Y el análisis de las tres filminas anteriores es básicamente para obtener esto, que la fórmula es esta, gracias a el principio de VTA. Vamos a ver dónde puedo rayar. Ujú. Ok, ¿y cómo se aplica el principio de VTA? Hay que recordar que en el análisis del convertidor, el tiempo total es igual a el tiempo cuando el switch está encendido más el tiempo cuando el switch está apagado, ¿verdad? Entonces tenemos que, si no me equivoco, ujú, 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 ujú. Cuando el switch está encendido, que es esto, con el tiempo on, eh, lo que le llega aquí, mm, solo un toque, no, no, ya me acordé. Ok, cuando está encendido, mm, mm, ¿cómo lo explico para que no se confundan? Bueno, mejor no les explico eso y espero a que el profe se los explique, pero básicamente lo que yo entendí es que la diferencia aquí cuando está encendido es el voltaje de entrada menos el voltaje de salida y cuando está apagado, que esto, el T menos el T on es igual pues a T off, solo despejando de esta fórmula, es igual a el menos V cero, el voltaje de salida. ¿Por qué? Aún le tengo que preguntar al profe si es por estar en la resistencia o el análisis desde la inductancia. Me suena más al análisis desde la inductancia, pero voy a preguntárselo porque vean, si el switch está encendido, el voltaje aquí, digamos, es igual a el voltaje de entrada menos el voltaje de salida, porque pues eso está en paralelo, ¿verdad? Y después, cuando está en apagado, si hacemos el análisis desde la inductancia, sería el voltaje de entrada, que en este caso sería cero, menos el voltaje de salida, y por eso el menos de acá. Pero quiero ver la clase para ver qué dice el profe sobre eso. Y después dice, resolviendo y considerando que D, el ciclo de trabajo, es igual a el teón entre T, se tiene que, ¡boom! Esta fórmula es la que queremos. Literalmente, esto es lo que usamos en el formulario para los exámenes y para resolver las tareas. Y dice que el voltaje de salida es igual a el ciclo de trabajo por el voltaje de entrada.
El análisis de las tres filminas anterior es para tener esta fórmula. Y ya, vamos a ver cuál es la siguiente. Ajá, la siguiente ya es el ejercicio. Voy a borrar un poquito, borremos. Ajá, ya este ejercicio es del convertidor Bock. Primero, para entender las cosas y para entender los ejercicios del profe, yo siempre digo que hay que leer, entender lo que nos está pidiendo y ver qué nos da para poder calcularlo, digamos. Entonces vamos a leer convertidor Bock. Ejercicio. Nos dice que el voltaje de entrada es de 500 volts, la frecuencia es de 2 kilohertz, la inductancia es de 2,5 milihenrios, la capacitancia es de 10 milifaradios, microfaradios, ay, bueno, X son chavos, que la resistencia es de 5 ohms y nos está pidiendo encontrar el ciclo de trabajo para 300 voltios de salida y dibujar las formas de onda. Lo primero que vamos a resolver es encontrar el ciclo de trabajo para 300 volts de salida. Y aquí ya se los puse resuelto. Hay que recordar que el ciclo de trabajo es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Entonces sería los 300 voltios de salida que nos dan en el enunciado entre los 500 voltios de entrada que igualmente nos dan en el enunciado. Entonces ahí tenemos que eh, el ciclo de trabajo es de 0,6. Y después, digamos, ahí voy a borrar un toquecito. Después, para dibujar las formas de onda, básicamente lo que tenemos que hacer es este, oeste, norte, sur, es dibujar la forma de onda en todos los elementos o en los elementos que nos pide el profe, que normalmente es como el MOSFET, la bobina, capacitor, resistencia, bueno, capacitor creo que no, el voltaje de entrada, diodo y así. Es básicamente dibujar las formas de onda para los elementos del convertidor. Entonces, es analizar básicamente cómo funciona y cómo se comportan los elementos. Entonces, tenemos que, vamos a ver, ajá, esta es la salida del MOSFET, IGBT. Mm, creo. Ok, la cuestión es que cuando está encendido nos va a dar el voltaje de entrada. Cuando está apagado no nos da voltaje. Encendido nos da voltaje. Apagado no nos da voltaje. Encendido nos da voltaje. Apagado no nos da voltaje. Esto es en el MOSFET si no estoy mal. Y con eso hay que ver cómo se comporta la bobina. Entonces, si hacemos un análisis desde la bobina, vemos que cuando el MOSFET está encendido, el voltaje que pasará por aquí es como analizar un nodo, pienso yo, o simplemente hacer un análisis de voltaje en un elemento. No sé cómo expresarme sinceramente, pero básicamente es el voltaje de entrada que tenemos por aquí y que le llega al inductor menos el voltaje que tenemos por acá, que es el voltaje de salida. Entonces sería el voltaje de salida menos el voltaje de entrada. Ay, ya no dije nada, el voltaje de entrada menos el voltaje de salida, que sería lo que vemos acá cuando el MOSFET está conduciendo, pero cuando el MOSFET está apagado, la fuente de entrada está desconectada, entonces sería acá cero menos el voltaje de salida, entonces sería acá menos voltaje de salida cuando el MOSFET está apagado. Luego, cuando vuelve a encenderse, es el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Después, cuando se apaga, es menos el voltaje de salida y así. Después vamos a ver la corriente en la inductancia. Eso quiere decir que cuando, cuando el MOSFET está encendido, se está cargando. Cuando se
apaga, se descarga, cuando se prende, se carga, cuando se apaga, se descarga, prende y así. Después vamos a ver la corriente en la carga. La corriente en la carga es que cuando está encendido, sí le llega corriente, cuando está apagado, no le llega corriente, y así sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y después en la corriente en la entrada, esto quiere decir que cuando el MOSFET está encendido, o sea, cuando está cerrado, sí tendrá corriente la fuente de la entrada, pero cuando está apagado el MOSFET no hay corriente. Después sí tiene corriente porque el MOSFET está encendido, después ya no tiene y después sí tiene. Y ya, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya, bueno, vamos a ver qué más hay. Ah, voy para borrar esto un toquecito. Ok, básicamente. Eso sería pues todo por la tutoría de hoy. Y por favor, si vieron el video, bueno, gracias por ver y dejen su like mínimo y si quieren comentar algo para que me hagan tutoras del curso sería muy útil porque realmente me gusta mucho el curso y así. Y espero que les vaya súper bien en la clase esta semana y que puedan comprender mucho. Y cualquier duda que tengan, espero que en la clase el profe nos pueda aclararnos las dudas y si no, el lunes, bueno, los lunes estudiamos siempre, entonces podemos ver como más detalles y así. Y ya los próximos temas será el convertidor step up, que es para maximizar o para hacer más grande el voltaje de salida, pero por temas de tiempo no se los puedo explicar ahora, pero básicamente es lo mismo. Es solo como analizar el circuito, ver cómo funciona y con las fórmulas calcular lo que nos piden. Básicamente es eso. Pero bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en clases.